¿Alguien sabe quién es él? ¿Alguien sabe cómo murió? ¿Cómo? Un accidente en un helicóptero. Muy bien. ¿Alguien sabe cuál fue el motivo del accidente? El motivo del accidente es, y aparece en la documentación, es desorientación espacial. Y la desorientación espacial es un fenómeno que le ocurre entre el 5 y el 10% de los accidentes aéreos ocurren por desorientación espacial. Esto es la incapacidad de una persona, un piloto en este caso, para determinar con precisión su posición, movimiento, altitud en relación a su entorno. O sea, está perdido. Y es muy común en los pilotos que cuando van piloteando, de pronto su cuerpo les dice algo. Estoy inclinado, voy hacia abajo, voy hacia arriba. Están desorientados, pero los tableros todos dicen, estamos bien, no hay ningún problema. Y alrededor de entre el 5 y el 10% de los accidentes ocurren porque un piloto, aunque el tablero dice está todo bien, su percepción siente algo mal y actúa en función no de los tableros, sino de su percepción. Y al menos el 10% de los accidentes aéreos ocurren por esta causa. Un piloto desorientado. Los instructores de vuelo enseñan una lección fundamental. Cuando tus sentidos contradicen los instrumentos, debes confiar en los instrumentos. Cuando los sentidos contradicen los instrumentos, debes confiar en los instrumentos. Nosotros vivimos en un mundo lleno de opiniones, ideologías, maestros que nos dicen qué creer, qué no creer, cómo vivir, qué esperar. Y algunas voces parecieran convincentes. Algunas voces suenan como que muy buenas, como que muy convenientes para nosotros. Pero cuando nuestros instintos, cuando nuestros sentimientos fallan, nosotros tenemos que confiar ¿en qué? En la palabra de Dios. Así como el piloto cuando está desorientado dice, bueno, yo voy a confiar en los instrumentos. Nosotros, ante tantas voces, ante la supuesta tardanza de Cristo para regresar, y haya cierta duda, ciertas preguntas, cierta desconfianza, o nuestro sentido nos digan, no es así, necesitamos venir nosotros ¿a dónde? A la palabra de Dios. Porque ella no está sujeta a percepciones. Es la verdad absoluta revelada para nosotros. Cuando vamos a Pedro nosotros, vamos por favor a Pedro, vamos a leer los últimos 2 versículos. Hoy finalizamos nuestro estudio en Segunda de Pedro. La próxima semana empezamos nuestro estudio en Primera de Juan. Y dice, versículo 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, Pedro nos va a decir, o nos plantea la pregunta, ¿cómo permanecer cuando hay voces que intentan desviarnos y cuando la espera de Cristo parece prolongarse? ¿Cómo? ¿Cómo permanecemos firmes? Y creo que es muy importante recapitular y tomemos este mensaje a modo de conclusión de Segunda de Pedro, porque hablamos, al menos yo me acuerdo de 3 cosas muy importantes. En el capítulo 1, el carácter. Ya tenemos todo lo necesario para la vida y para la piedad. En el capítulo 2, que iban a entrar falsos maestros dentro de la congregación. Y en el capítulo 3, que hay engañadores que dicen que Cristo no va a regresar o que su promesa de volver no es cierta. Bueno, ante esas incertidumbres que aún tenemos en nuestro tiempo, ¿cómo nosotros podemos permanecer firmes ante 2 cosas? Las voces que intentan desviarnos, falsos maestros, falsas enseñanzas. A mí me gusta usar la expresión cristianismo popular, cuando es un cristianismo que simplemente cree lo que asume, sin una convicción profunda en las Escrituras, sin un tiempo de inversión de estudio, de madurez, de crecimiento, y el supuesto retraso de Cristo. Y vamos a verlo de 2 maneras. Número 1, ¿cómo permanecer firmes? 1, guardándome de no caer. ¿Cuántas veces en la Biblia podemos recordar que el Señor nos dice, velen en oración? Y ese velar es estén atentos. Es decir, no podemos simplemente estar y esperar que Cristo venga, en un sentido.
Debemos velar la venida de Cristo. Porque ese velar de la venida de Cristo nos va a invitar no solamente a mirar hacia el futuro con seguridad y esperanza, sino que también me va a poner, para usar una expresión, alerta el día de hoy. Me va a despertar en el día de hoy. ¿Cómo voy a vivir hoy, mañana, pasado, en función de la esperanza de que Cristo va a regresar y su plan se va a concretar? Y segundo, que lo vamos a ver en la segunda parte, la importancia de crecer en dos cosas que no quiero separar: la gracia y el conocimiento. Porque si conocemos algo, es por la gracia de Dios, no por una mera capacidad humana. Ahora, vamos a Pedro. Quiero recapitular algo, y tal vez, probablemente, aquí en la Reina Valera, probablemente no, de hecho en Reina Valera no se ve, pero si usted lee la Nueva Traducción Viviente, Pedro va a usar por lo menos unas 5 veces la palabra recuerden. Por lo menos 5 veces. Veamos aquí en Reina Valera, leyendo los versículos que están en la pantalla. 3:1. Amados, esta es la segunda carta con que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que traigáis a la memoria las palabras dichas por los profetas y los apóstoles. Toda la revelación bíblica, profetas y apóstoles. Les recuerdo lo que los profetas y los apóstoles han dicho. En el versículo 8 nos va a decir que, amados, no ignoren. Recuerden, ¿qué tenemos que recordar o no ignorar? Que Dios es eterno y el tiempo no está sujeto a Él. No podemos medir a Dios desde nuestro tiempo. En el versículo 13, recuerden que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. No se olviden de eso, eso es muy importante. Y en el versículo 15 nos recuerda: tened entendido que la paciencia del Señor es para salvación. Recuerden que la palabra de Dios es para salvación. Ahora, volvamos al versículo 17. Va a decir ahí Pedro, en el 17, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano. Yo pregunto, sabiendo de antemano ¿qué? ¿Qué tenemos que recordar que ya sabemos de antemano? Un comentarista dice que hace referencia a las experiencias que los creyentes ya han tenido con los falsos maestros, que entraron en la comunidad cristiana con el propósito de distorsionar el sentido de la Escritura, específicamente la enseñanza sobre el regreso de Cristo. Sepan de antemano que suceda, porque en el capítulo 2, versículo 1 dice, van a entrar. Para nuestro tiempo, para Judas dice, ya entraron. Bien, pero Pedro dice, recuerden que esto va a pasar. Y sabiéndolo de antemano, ustedes tienen que estar preparados. No es posible, y es un mensaje bíblico, si supiéramos a qué hora viene el ladrón, esperaríamos, ¿cierto? Pero el ladrón viene ¿cuándo? Cuando no sabemos. Por tanto, nos manda a estar constantemente alerta a ver cuándo viene el ladrón. Bajo esa misma ilustración, necesitamos, ya sabiéndolo de antemano, que los falsos maestros van a entrar, que las falsas enseñanzas van a entrar, que Cristo va a cumplir su promesa. Yo me preparo conociéndolo de antemano. Y esto tiene que influir en nuestra experiencia. Rápidamente, la experiencia de los creyentes en el mundo. Ya sabemos de antemano cómo va a ser nuestra experiencia en el mundo. ¿Y cómo va a ser? Nos van a aceptar. Un cristiano, abren la palabra, por favor. Va a ser compleja. No van a entender, no van a querer escuchar. La experiencia de los creyentes con los falsos maestros. Yo no sé ustedes, pero para mí estos estudios en Pedro, escuchar a Ervin, a Leo, me da valor de decir, necesito denunciar inteligentemente a los falsos maestros. Y se denuncia hablando la verdad, no atacando a la persona. Es común, ataques personales. No, vamos a poner eso de lado. Vamos a exponer la verdad que denuncia la falsedad. La experiencia de los creyentes con las Escrituras. Y la palabra clave es permanencia. Si usted y yo no permanecemos en las Escrituras, vamos a caer. Punto. Así de simple. Y si hemos caído anteriormente, es porque probablemente, o gran parte de la razón por las cuales hemos caído, es porque no hemos permanecido en las Escrituras. Y vamos a hablar más de eso en la segunda parte. Y cuarto, la experiencia de los creyentes ante el regreso de Cristo. Una esperanza activa. Estoy a la espera, viviendo hoy, ya vencedor, ya triunfante, porque Cristo va a regresar. Entonces, descanso en qué? En que Él va a venir, y eso afecta cómo yo vivo hoy.
¿Cómo guardarnos? Sabiendo de antemano, entonces, lo que Pedro dice, de la futura presencia de los falsos maestros y sus herejías destructoras, como la esperanza del regreso de Cristo. Ya lo sabemos de antemano. Hay errores que se han cometido. Rápidamente, quiero recordar este pasaje en Gálatas 1 y 2. Cuando Pablo escribe Gálatas, hay primeramente una actitud de soberbia de Pedro y de Bernabé. ¿Cómo? ¿Pedro y Bernabé? Por supuesto que sí. Fue una actitud de soberbia. Cuando Pablo escribe, él lo que dice es, nosotros hemos entendido el mensaje del evangelio para salvación y como judíos y gentiles somos los mismos. E inclusive Pablo, Bernabé y Pedro comían juntos con los gentiles y no había ningún problema. Pero en el capítulo 2 de Gálatas, cuando mandan a algunos judíos a estos hombres, ellos van a ver a judíos y Pedro y Bernabé dicen, yo mejor me aparto de los gentiles y no voy a comer con ellos, no voy a compartir con ellos. Vamos ahora sí a Gálatas 1 y 2, porque aquí Pablo los va a confrontar con una actitud de soberbia, una actitud de menosprecio, bien, y que es importante tener claro el cómo se debe actuar en estos momentos. Fíjense, por favor, en el capítulo 2, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara. De hecho, hay una traducción muy interesante a esto, y en términos ticos es lo enjaché. Así es, porque literalmente significa me puse cara a cara con él. No fue dándole vueltas al asunto. ¿Y qué hizo Pablo? Porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aunque ya antes conocían lo que habían entendido de la revelación y cómo tenían que vivir. Debemos guardarnos nosotros de una actitud de soberbia, de temor, de duda. Por tanto, es muy importante que cuidemos de no guardarnos nuestras actitudes. Y Pablo, que en este momento no era nadie como que muy importante o muy conocido para muchos, al menos en este momento, él dice, yo me encontré a Pedro y le dije la verdad en la cara. Con todo respeto, pero le dije la verdad en la cara. Y tenemos que cuidar mucho de no caer nosotros. Nadie dice que no tenemos que respetar. Tenemos que respetar, por supuesto que sí. Eso es parte importante de nuestra fe. De hecho, Pedro en la primera carta dice que tenemos que presentar con reverencia, con respeto, la razón de nuestra fe. Pero ante las falsas enseñanzas muchas veces es temor, angustia, soberbia, miedo, y no podemos caer en este error. Un segundo problema está en 2 Timoteo 4, un poquito más adelante nada más. 2 Timoteo capítulo 4, dice 4, 14 al 15. Dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Una enseñanza herética. Una persona, probablemente este Alejandro, era parte del equipo de Pablo, y este hombre se levantó por una u otra razón en contra de lo que Pablo estaba enseñando. Y Pablo dice, cuidado con las enseñanzas, cuidado con lo que escuchamos. Hoy, en la era de la información, estamos desinformados. En la era de los recursos, simplemente decidimos abandonarlos. Y aparecen personas hablando a su propio criterio, no conforme a la Escritura, dando sus opiniones, estableciéndolas como palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando los discípulos caminaban con Jesús por los campos y arrancaron unas espigas y comieron? Y los judíos se escandalizaron y le dijeron, ¿cómo es posible que tus discípulos hagan lo que no es permitido hacer? Y Jesús, ¿qué hizo? Ante la tradición de los hombres, ¿qué hizo Jesús? Le citó la palabra de Dios. ¿No se acuerdan lo que hizo David cuando tenía hambre? ¿Y cómo entró al templo y comió de los panes? ¿No se acuerdan ustedes también cuando habla de que los sacerdotes profanan el sábado sirviendo en el templo? He aquí alguien más grande que el templo, les dice.
Entonces, es muy importante recordar que las enseñanzas heréticas o equivocadas, de las cuales estamos totalmente permeados, deben ser refutadas con la verdad. Y tercero, vamos a 1 Timoteo, un par de páginas para atrás, 1:19 al 20. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Una vida en libertinaje. De hecho, más adelante, 2 Timoteo 4:9, en el 10, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y ahí continúa hablando de otras personas. Una vida en libertinaje. Entonces, el punto de todo esto es que cuando nosotros no nos cuidamos de no caer, cuando nos confiamos de estar muy firmes en la fe, podríamos, si no estamos permaneciendo en la palabra y en la oración, en la comunidad de fe, en la buena conversación, prácticas que son peligrosas, una actitud de soberbia, enseñanzas heréticas o una vida en libertinaje. Debemos guardarnos de eso. No, pero Alonso, es mucho, o sea, ¿cómo vas a decir que nosotros podríamos caer en algo de esto? Pasó en las Escrituras, pasó con Pedro, con Bernabé, pasaron con hombres que estuvieron en medio de la verdad, pero por no cuidarse, por no considerarse a sí mismo primero, se confiaron. Soy pastor, estoy bien, hay una buena iglesia, tenemos el edificio, todo en orden, ok, creo que podría descansar un poco de Dios y tal vez no deba permanecer tanto en Él. Tal vez puedo tomarme unas vacaciones de Dios y de la palabra, por si todos los días la leo de una u otra forma. Cuidado. No, es que estoy trabajando mucho y vieras que vengo tan cansado de la casa. Cuidado. Es que si no me tengo que levantar 1 hora antes y 1 hora de sueño, eso es oro. Cuidado. ¿Cuáles son las licencias que nosotros nos permitimos a nosotros mismos que podrían llevarnos a algunas de estas prácticas? Yo no voy a caer. Yo soy el pastor. ¿Cómo yo voy a caer? ¿Qué creen ustedes que soy? Yo hago esto y esto y esto y esto. Jamás. Yo lo que enseño es de la Biblia y jamás voy a enseñar algo equivocado. Y que nadie de aquí me corrija porque ustedes no saben. Cuidado. Y creo que es la advertencia que las Escrituras nos hacen y Pedro nos recuerda ante los falsos maestros y la venida de Cristo. Pero quiero terminar esta primera parte con 3 ejemplos muy puntuales de alguien que nos equivoca, de Jesús. Jesús nos habló de 3 estabilidades muy importantes, porque de hecho el texto de Pedro, si lo leemos, literalmente se podría traducir que nadie los mueva de su estabilidad. Y me encantó esa palabra, porque firmeza, que es lo que el texto usa, es algo rígido, algo que está aquí. Pero me gusta entenderlo estabilidad porque me invita a estar alerta. Si yo estoy firme, pero si yo estoy estable, estoy manteniendo el equilibrio, si estoy atento, me mantengo estable. 3 cosas que Jesús nos dice. 1, estabilidad doctrinal. La palabra de Dios es fundamental. Paréntesis, para eso son los entrenamientos entre temporadas de grupos, para poder aprender temas importantes doctrinales de la Biblia, cómo orar, cómo leer la Biblia. Entonces, no es una actividad más de la iglesia, es un alimento que yo necesito. Vamos a Mateo 22:29 y nos vamos a quedar en Mateo para entender algunos principios que el Señor nos enseña. Cuando fue confrontado Jesús por algunos que supuestamente sabían, dijeron una cosa pues que no es correcta. Dijeron que con quién se iba a casar. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Un hombre murió y la esposa quedó y se iba a casar con su hermano. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Y al final murieron todos los hermanos y con ninguno tuvo hijos. ¿De quién va a ser el esposo? Veamos la respuesta que dio Jesús, 22:29. Entonces Jesús respondiendo les dijo, erráis. Está denunciando, está hablando. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hagamos algo. Imagínese que usted está con Jesús, ¿ok? Conversando, con un buen café. Y usted le pregunta algo que su criterio personal por toda la vida lo ha tenido como una verdad. Y usted le pregunta a Jesús y él le dice, se equivocan, porque están ignorando mi palabra y mi poder. Yo ahora me digo, Señor, perdón, ya me voy, no quiero seguir más, yo pago la cuenta. Y aquí fue confrontado por Jesús.
Por eso la estabilidad doctrinal es algo muy importante, de que no ignoremos lo que la palabra de Dios dice y el poder que viene juntamente con la palabra. Porque no podemos disasociar estos conceptos. No puedo decir, sí, yo creo en la palabra, pero no confío en el poder. No, yo voy solo por el poder. El poder y la palabra de Dios actúan hoy en nosotros de una manera que probablemente nos está pasando por alto. Y tenemos que cuidarnos. El segundo ejemplo, una estabilidad moral. Fíjense, Mateo 11:19. Un estilo de vida acorde a las Escrituras. Mateo 11:19. Pongo contexto rápidamente. Cuando Jesús habla sobre Juan el Bautista, dicen que fue un hombre maravilloso. Y luego dicen, Jesús hablando con la gente, les dice, ustedes no se deciden. Porque viene Juan que no come, que no toma, que no hace nada. Y dicen, qué raro que es este hombre. Y viene Jesús que come, que bebe, que está con publicanos y pecadores. Y dicen, este es un glotón y este es un fiestero. Fíjense, 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Ese es el punto. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. En otra versión habla que la sabiduría es justificada por sus hechos. Es decir, lo que la persona hace va a determinar lo que dice. ¿Me explico? Muchas veces nosotros nos dedicamos a hablar. Yo no hago esto porque soy cristiano. Es que los cristianos tal cosa. Y somos muy buenos para hablar. Decimos que amamos. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero nuestras obras no lo reflejan. No reflejan lo que decimos y menos cuando hablamos de amor. Yo te amo y voy a estar para vos. Mira, tengo una gran necesidad. Voy a orar por vos para que Dios te acompañe. Vas a ver que Dios te va a proveer. ¿Dónde está el amor? Sin las obras. Por eso, esta estabilidad moral es trascendental. Y finalmente, una estabilidad relacional. Jesús enseña la firmeza en Él por medio del amor. Hermanos, el mundo no entiende lo que es el amor. Pregúntele a una persona que no es creyente, ¿qué es el amor? Son cuando yo veo a mi novia, son unas hormiguitas que me suben por ahí. Ajá, espérese que esté 24 años casados. A ver si las hormiguitas suben por ahí. Porque el amor es más profundo que eso. Espéreme que termine, gordita. Chance, mi amor. Yo te amo, no siento hormiguitas ya. Siento un elefante que corre por todo dentro de mí. Es una respuesta sabia. Pero pregunten qué es el amor. Son cosas materiales, sentimientos pasajeros, emociones que van y están. Pero estar al lado de una persona por muchos años, en las buenas y en las malas, y sabiendo que ese amor no es propio, sino que es un amor nacido de Dios, porque hemos entendido el amor y por tanto podemos amar entonces. O amar a una persona que no conocemos. ¿Cómo uno puede amar a alguien que no conoce? Y no hay sentimientos de hormiguita, ni sensaciones, ni de ganancias. Es el amor que Dios pone en nosotros por alguien que no conocemos. ¿Cómo nos amamos nosotros? Si viéndolo fríamente, somos una serie de desconocidos, inclusive de muchos países diferentes, que nos metimos en un lugar muy caliente para amarnos unos a otros. Y genuinamente nos amamos unos a otros. Porque yo estoy seguro que si alguno tiene una necesidad, la mayoría se va a levantar a responder por amor a Dios y amor al prójimo. El mundo no entiende el amor, nosotros sí lo entendemos. Leamos Mateo 22:35. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y por si se te olvidó, te voy a recordar el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la palabra de Dios. De estos dos mandamientos dependen toda la palabra de Dios. Entonces, necesitamos nosotros urgentemente recordar que si no estamos firmes en el Señor, si no nos cuidamos de caer, vamos a tener problemas. Y que necesitamos una estabilidad en nuestra vida proveniente de Cristo, doctrinal, moral y relacional. Tengo que estar estable
Estoy atento, alerta. Cristo viene, hay falsas enseñanzas. Estoy atento, estoy alerta. Me mantengo estable, no por mi capacidad, sino por su gracia. Y eso es lo que en el versículo 18 va a decir. La gracia y el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Me encanta cómo Pedro plantea a quién debemos darle la gloria. Y si usted nota es que a Él sea la gloria. ¿Cuándo? Hoy, desde ahora y por la eternidad. Y para que ese cierre de Pedro tenga sentido, tenemos que entender ese llamado del antes bien. Si ya en la primera parte fuimos exhortados por la palabra de Dios de cuidado, guardarnos, sabiendo de antemano estas cosas, guárdense, cuídense para que estén estables. Pedro ahora nos va a decir antes bien, es decir, la contraparte. ¿Y cuál es la contraparte? ¿Cuál es la respuesta que tenemos que comenzar a dar cuando, ok, me voy a guardar, voy a entender, voy a descansar en el Señor, voy a cuidarme de las enseñanzas, del libertinaje, bien, voy a tener una estabilidad doctrinal, moral, relacional, ok, ¿y ahora qué? Entonces Pedro dice, ok, ¿ahora qué? Muy bien, ahora crezcan. Bien, ¿en qué? Dos aspectos que no quiero desvincular, en la gracia y el conocimiento de Dios, porque no conocemos nada por nosotros mismos, sino que lo conocemos por la gracia de Dios. Porque he escuchado muchas veces, reiteradas ocasiones, donde el discurso es, yo quiero pero no puedo, yo quiero pero no sé cómo, yo quiero pero. Y tal vez, solamente lo sugiero, es que nos hemos equivocado en entender qué es lo que yo debo hacer. La lista de cosas para hacer para conocer de Dios. Y caminamos entonces en un pilar un poco complicado cuando yo tengo que hacer para conocer sobre Dios. ¿Me explico? ¿Qué hago yo? Y quiero tener información de Dios. Pero este conocimiento no es información de Dios. Yo cuando voy a comprar algo, sea lo que sea, yo al menos soy un poco obsesivo con eso, yo hago una investigación de lo que voy a comprar y comparo todas las cosas y reúno la información y digo, ok, es este. ¿Por qué? Porque tengo información alrededor de esto. Entonces yo sé que ese es, pero aún no lo he comprado. Hasta el día en que yo lo compre, lo tenga en mis manos y lo comience a usar, hasta ese día lo voy a conocer verdaderamente. Y podría ser que nos pase igual con Dios, que tengamos mucha información sobre Él y que sepamos dónde está, qué hace, qué le gusta, cómo actúa, bien, pero tal vez no lo hemos experimentado día con día. Y hemos confundido conocer acerca de a conocerlo a Él. Para reivindicarme con mi esposa, yo cuando la vi la primera vez dije, qué mujer más hermosa. En un feo vestido rosado, dije, qué mujer más hermosa. Y si el vestido es feo y ya se ve bien, es verdaderamente hermosa. Entonces, ¿qué hice? Zafé. Comencé a recolectar información sobre ella. Le pregunté a mi amigo, José, ¿y ella quién es? Pero no le había hablado, por supuesto. Hasta aquel día en que ya me habló, por supuesto. Lógicamente, se acercó a mí. Pero comenzamos ahora sí, a conocernos. Entonces, la información que había, alguna certera, otra no tanto, pero conocí a una persona para una relación ya de mucho tiempo. Y con Dios tendría que ser igual, aún más profundo. Porque puede haber mucha información alrededor de Él, pero conocerlo a Él en la intimidad es verdaderamente lo que Pedro apela para decir, hermanos, crezcan en la gracia y conocimiento de Dios. Y esta gracia es sumamente importante. Ahora, vamos a Hebreos 5, creo que saben qué texto vamos a leer. Hebreos 5, 13 al 14, el autor de los Hebreos nos exhorta a es tiempo de buscarle a Él, es tiempo de madurar. Vamos a leer desde el 12, Hebreos 5, 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Todo aquel que participa de la leche es inmaduro, inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
Aquí el autor de los Hebreos dice, hay una categoría de algunas personas que, a pesar de estar mucho tiempo cerca de las cosas de Dios, siguen siendo inmaduros, siguen siendo inexpertos y siguen teniendo la necesidad de volver a revisar las cosas más elementales. Como el bebé, tienen la necesidad de leche y no de carne, después de mucho tiempo. Y el autor dice, debiendo ser ya maestros, debiendo ya ustedes influenciar a otras personas, siguen esa condición de inexperiencia, de inmadurez, y necesitan madurar, que es lo que dice el versículo 14. El alimento sólido de la palabra es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, y esta palabra ejercitados tiene que ver con una repetición. Es como en el gimnasio, es una repetición y repetir y repetir y repetir. En el discernimiento del bien y del mal, que claramente lo entendemos por medio de la palabra de Dios. Entonces, Pedro dice, queda poco tiempo, es muy importante que ustedes se ejerciten en la palabra de Dios. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, dice Nueva Traducción Viviente, están capacitados para distinguir entre el bien y el mal. Pensando en esto, yo me planteo, ¿qué pasa? Y es lo que quiero mencionar hoy. ¿Qué pasa cuando no conozco a Dios? Porque creo que tenemos los recursos conocidos ya y las enseñanzas dispuestas ya de cómo conocer a Dios. Una lectura de la Biblia, la oración de los salmos, la vida en comunidad, el practicar el unos a otros. El unos a otros es maravilloso en la Biblia. Ámense unos a otros, salúdense unos a otros, exhórtense unos a otros, tengan misericordia de unos a otros, y es lo que la comunidad tendría que hacer. Tenemos los recursos, pero ¿qué pasa si nosotros no conocemos a Dios? No información de Él, sino a la persona de Dios. Hay un libro en el Antiguo Testamento, espero que lo hayan leído, que es el libro de Oseas. Bien, Oseas es un libro maravillosamente increíble. Bien, y Oseas, en el tiempo de Oseas, fue un periodo próspero económicamente para Israel. Tenían dinero, estaban cómodos, pero su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Es como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Eres rico, crees que tienes todo, pero no te das cuenta que eres un ciego, pobre, desnudo, miserable. Y así era Israel en el tiempo de Oseas. Ricos económicamente, corrupción política, bien, amenazas militares, y el pueblo lo que hacía era buscar ídolos. Ellos cayeron en una práctica tremenda de idolatría. Y en este contexto, Dios le dice a Oseas, que era un profeta, un llamado un poco ortodoxo, bien, y le dice, Oseas, ve y toma una mujer, puede ser de las prostitutas o una mujer que se convertirá en una mujer inmoral. Bien, aún los expertos no tienen certeza, yo menos, pero el contexto que nos pone Oseas es este. Dios manda a Oseas a decir, ve y toma una mujer o que era prostituta o que iba a caer en prácticas inmorales. Vamos a Oseas capítulo 1, porque aquí Oseas nos va a dar una lección muy importante a nosotros y que creo que tenemos que reflexionar en este tema. Voy a dar más tiempo porque probablemente no frecuentemos el libro de Oseas, pero es un libro muy, muy interesante. Hasta a mí me cuesta encontrarlo, aquí está. Después de Daniel, y Daniel después de Jeremías. Versículos 1 y 2 de Oseas. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Este es el inicio. En la Biblia textual, no sé si lo puse acá, no. En la Biblia textual lo traduce, ve, tómate una mujer prostituta y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye totalmente apartándose de Jehová. Cuando habla de fornicaciones, probablemente dice mujer que ejercía el llamado oficio de prostituta sagrada. Se presenta tanto como símbolo de relaciones ilícitas del pueblo, tanto políticas como religiosas. Es decir, Dios está ilustrando a través de esta figura cómo el pueblo de Israel se había prostituido en pos de ídolos o salvadores que no eran Dios.
políticos y religiosos. Textos como Ezequiel 16:26 y Éxodo 34:15 habla de esta prostitución de Israel. En lo político y en lo religioso, Israel tenía que volver a ver a Dios y escuchar su voz, tener su guía y actuar en función de lo que Dios decía. Y Dios muchas veces le dijo, confíen en mí, yo voy a pelear esta batalla por ustedes. Y Dios lo hizo. Adórenme solo a mí, yo los voy a bendecir. Y Dios lo hizo. Pero el pueblo terco y necio, el pueblo que no conocía a Dios, se rehusó a confiar en Él y comenzó a buscar salvadores funcionales, es decir, salvadores que les sirvieran en ese momento preciso. Un ídolo o un salvador funcional para Israel en un momento fue Egipto. Egipto, nos atacan de Asiria, échenos una mano y les vamos a dar tanto. Confiaron en Egipto y no en Dios. En otras ocasiones, como aparece aquí, con el becerro de oro, Moisés subió, no sabemos qué ha pasado, Aarón, háganos un Dios. Y yo tiré, dice Aarón, el oro en el caldero y salió un becerro. Oh, casualidad. Pero el pueblo siempre sigue buscando estos salvadores, estos ídolos. Y Dios dice, hasta ahí no más. La tierra ha fornicado. Oseas tiene 3 hijos con esta mujer. Usted lo puede leer más adelante. Esta tarde, que no hay partidos, que no hay nada que hacer, lea Oseas. Y va a ver lo que está diciendo. Toma algunos hijos para ilustrar esta relación inmoral que el pueblo de Israel tenía en todo sentido. Muy bien. En medio de esto, el pueblo se pregunta, ¿qué hacer? ¿Cuál es la respuesta? O Dios provee la respuesta que debería generar el arrepentimiento. Cuando ven esta figura ilustrada y el mensaje de una prostitución política y espiritual, hay una exhortación. Y la exhortación que Dios pone para el pueblo no es simple, pero es muy específica. Conózcanme. Si ustedes me conocieran a mí, de la manera en que yo me he revelado a ustedes, ahí entra la gracia de Dios de Pedro. Dice, antes bien creced en la gracia y conocimiento de Dios. Si ustedes me conocieran a mí, por la forma en como yo me he revelado en mi gracia, y por la gracia ustedes podrían saber quién soy yo. Entonces no conocemos a Dios por lo que yo pueda hacer o saber de Él, sino que en la gracia de Él confío y descanso que Él se va a ir mostrando a mí, porque ese es su interés. Pero ¿qué pasa si yo no conozco a la persona de Dios? Y Dios le va a dar al menos 4 consecuencias de qué pasa si no conocemos a Dios. Y creo que esas consecuencias fueron muy claras en el periodo de Israel y que aún podrían ser para nosotros hoy una advertencia de que qué pasaría si yo persisto en mi ignorancia de Dios. Ojo, no información de Él, porque la mayoría de nosotros tenemos mucha información de Dios y de cosas alrededor de Dios. Sabemos de geografía bíblica, de liderazgo, sabemos de discipulado, sabemos de vida en iglesia, de programas, de ferias de la salud, de grupos de jóvenes, de escuela de fútbol. Sabemos un montón, pero no estoy hablando de eso. Es cuánto sabemos de la persona de Dios. Y Oseas nos va a decir, hay 4 cosas que tenemos que cuidarnos. La primera, capítulo 4, versículo 1. Oíd palabra de Jehová. Bueno, de hecho, esta mujer de Oseas se va, otra vez se prostituye, Oseas la vuelve a rescatar y la trae y la redime. Bien, en el capítulo 3, capítulo 4, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Lo primero que puede producir es contienda. Nos podemos separar de Dios. Y Dios contiende con los hombres. Yo me he revelado a ustedes por gracia. Y hay cosas, habla Dios, de que no están presentes y yo me revelé. Uno, Él habla de la misericordia. ¿Cómo no hemos experimentado nosotros la misericordia de Dios? Día con día sus misericordias son nuevas cada mañana. Luego habla de la verdad. Hoy dudamos de todo. Hasta los videos que se hacen, hasta las personas que hablan. Tenemos que ver si es IA o si es de verdad. Y la verdad se ha disipado y se nos va entre los dedos. Cuando fue revelada por gracia la verdad absoluta de Dios. Y no hay verdad. Hoy cada uno crea su verdad. Pero finalmente dice, no hay conocimiento de Dios. No me conocen, a pesar de que yo me he revelado. Salmo 119 dice, compañero soy yo de quién, de los que te temen
Esa es nuestra responsabilidad, de los que te temen, de los que te conocen. Entonces, hay dos puntos muy importantes en esto. Uno, el conocimiento que yo tengo de la persona de Dios. Y dos, las compañías que yo tengo, si me van a acercar a Dios o me van a distanciar de Dios. Porque hay compañías que yo puedo tener, inclusive dentro de esta misma comunidad, que más bien me pueden alejar de Dios, que me pueden hacerle no temer a Él. Y me pueden hacer involucrarme en cosas alrededor de Dios, pero nunca con la persona de Dios. Entonces entramos en una contienda con Él. Contendemos, porque seguimos viviendo conforme a nuestros principios. Y Dios dice, no es la forma en que yo se los dejé. En la gracia que yo me he revelado y el conocimiento que les he dado, no es esa forma. Segundo, capítulo 4, versículo 6. Sigue hablando Dios del conocimiento. Este es muy difícil de entender, así que concéntrese. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es muy difícil, yo sé. ¿Qué más podríamos decir nosotros de ese texto? El pueblo de Israel fue destruido porque le faltó conocimiento de la persona de Dios. Confió en Egipto para que lo librara de Asiria. Confió en dinero, en caballos, en riquezas, pero no en la persona de Dios. ¿Y qué pasó? Fueron destruidos. ¿Qué pasa cuando nosotros como personas no confiamos en Dios? ¿Qué pasa cuando no tenemos conocimiento de Él? Y falta de conocimiento, quiero hablarlo desde dos líneas. Desde la indisposición de conocer a Dios. Mira, me cuesta mucho leer la Biblia, me cuesta mucho orar, yo no puedo escuchar podcast, pero sí hay un montón de otras cosas que sí hago, que sí leo, que sí escucho. Entonces, una indisposición a conocer a Dios, pero al mismo tiempo un desecho voluntario de conocer la palabra de Dios. Yo la desecho. Entonces se nos juntan dos actitudes muy peligrosas. Me indispongo y desecho. Cuando las cosas están bien, no hay ningún problema, pero cuando todo está mal, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Él que no ha venido a apoyarme? ¿Por qué Dios no me bendice? Bueno, vamos a ver, ¿conoces a Dios? Démosle vuelta, somos conocidos por Dios nosotros, porque le buscamos, porque Señor, aquí estoy, vengo delante de ti, me conoce Él. Porque hablamos de permanencia, de una inhabitación, ambos habitando. Yo vendré, cenaré con Él y Él conmigo. El que permanece en mí, yo permaneceré en Él. Me conoce Dios. Y mucho pasa por cuánto yo le conozco a Él. Y puede ser que áreas de nuestra vida estén destruidas. Capítulo 4, versículo 14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras. Es decir, estaba tan destruida la familia que un juicio más, un juicio menos, dice, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. El pueblo cayó, al menos la tribu del norte, y no se levantó más. Yo conozco hermanos que han caído y no se han levantado, y que decidieron desechar voluntariamente, negar al Señor y vivir sus propios caminos. Hoy en apariencia se ve muy bien, pero internamente yo estoy convencido de que están totalmente caídos. Proverbios capítulo 24, un poquito más para atrás, Proverbios 24, 16, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Usted y yo, por la gracia de Dios, hemos sido justificados y procuramos permanecer en esa justicia y santidad de Dios. Y probablemente vamos a caer, probablemente vamos a tropezar, pero el justo cae y se levanta. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento de la persona de Dios. Y este justo caído sabe que Dios no lo abandonará, no lo dejará. Si hay un genuino arrepentimiento de la persona, si hay una búsqueda genuina de Dios, sabe este justo caído que aunque me caiga 7 veces, Dios me seguirá levantando. Pero el impío, aquel que no es conocido por Dios, ni conoce a Dios, no se levantará más. Sería interesante hablar con alguno de los judíos de aquellos tiempos que vean ahora la historia y que digan, caímos y no nos levantamos porque no conocimos a Dios. Y Él tampoco nos conoció. Cuarto, Oseas capítulo 7, versículo 11. Efraín, que es la tribu del norte de Israel, fue como una paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren,
tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ignorancia. El no conocer a Dios, por su gracia, nos hace actuar y vivir de maneras desesperadas, como es una paloma incauta, atrapada, revolotea, vuela, se desespera, se golpea contra las rejas en que está atrapada. Con desesperación actúan. Cuando usted y yo no conocemos a Dios, es posible que algunas de estas cosas sucedan en nuestra vida, porque no tenemos conocimiento de Él, porque hemos desechado el conocimiento, como los falsos maestros los hicieron. Podríamos caer en actitudes similares si no nos cuidamos. Todo esto me llevó a mí particularmente a reflexionar en preguntarme quién soy yo. Y quién soy yo no de una manera positiva. ¿Quién soy yo para que Dios me conozca? O en humildad. Es quién soy yo para creerme que yo no voy a caer. Yo me he confiado en actitudes, en licencias, en cosas que han terminado muy mal, con mucho dolor, pecando contra Dios, pecando contra otras personas, y han generado mucho dolor. Y si no fuera por el recurso del arrepentimiento, la confesión y el perdón, probablemente estaría ahí todavía. Pero esos crisis que creo que todos hemos pasado en la vida, nos hacen pensar, ¿y quién soy yo para no caer? Ah, sí, yo tengo el título y la profesión y el tiempo y todo. No me importa eso, no me interesa eso. ¿Quién soy yo para no caer? Entonces me coloca en una posición de mucha vulnerabilidad, donde digo, yo puedo caer. Pero cuando vuelvo a ver a quién conozco, no de quién tengo información, sino a quién conozco, Timoteo dice, porque yo sé en quién he creído. Señor, tengo miedo, porque puedo caer, puedo fallar. Y el sentimiento o el pensamiento que Dios puso en mí es, yo sé que puedes caer. Si vienes a mí, yo te abrazaré, te sostendré, me abrazarás y estarás seguro. Pero tengo que permanecer ahí, bajo el abrazo de Dios, simplemente. Y mi tendencia va a ser poco a poco irme soltando. Pero la reflexión es, Señor, quiero conocerte más. No alrededor, sino a tu persona, y necesito tu abrazo, tu palabra, tu exhortación fuerte, para que yo pueda permanecer cerca de Él y no cerca del borde, estar jugando con Él cuando caigo, cuando fallo. Por eso Pedro dice, ustedes tienen que estar establecidos en Él. Cuídense de no caer, porque cualquiera de nosotros podemos caer. Quien Dios ha puesto en esta postura, somos conscientes de caer. Creo que todos deberíamos tener esa conciencia. Y responder desde esa conciencia de yo puedo caer, pero también yo puedo, en la gracia de Dios, acercarme a Él. Y estar cercano a Él. Y estar cercano de las personas que están cercanas a Él. Y en esa comunidad sostenernos unos a otros. Exhortarnos unos a otros. Animarnos unos a otros. Vení, te vas a caer. Vení para acá. Ese es el sentido de la comunidad que por la gracia de Dios le conoce a Él. Quiero terminar en Oseas capítulo 6, uno de los versículos más importantes para mí en mi peregrinar, porque Dios, o lo descubrí, cuando yo era un maduro estudiante de instituto bíblico, un hombre maduro de 26 años, ¿verdad? Mi último año de estudios me confié y me dediqué a hacer deporte. Todos los días hacía deporte. Jugaba fútbol, tenía buena la rodilla. Jugaba básquet con el equipo, digamos, primario. Jugaba tenis. De todo jugaba. 25 años. En aquel momento nuestras finanzas eran muy amplias, así que yo calzaba lo que me regalaban. Y me regalaron unas tenis 8.5 y yo soy 10. Pero por la fiebre de ir a jugar, yo iba a jugar. Con los dedos así, pero yo iba a jugar. De pronto tuve, por esa misma acción sabia, esa tontería, tuve muchos problemas en los pies y en las piernas, lógicamente, y hubo un momento, una crisis donde me dolían demasiado las piernas. Por tanto ejercicio, por tan poco descanso y por esa actitud tan arrogante que yo tuve. Yo voy a hacerlo aunque no sean mis zapatos. Vine frustrado a la casa, no sé si Vivi se acuerda, en pleno invierno me bañé, me acosté, no fui a la actividad que había, rebelde. Me senté con la Biblia porque yo era muy maduro espiritualmente, ¿verdad? Entiéndase el sarcasmo. Y agarré la Biblia así y la abrí y abrí Oseas y comencé a leer. Y cuando llegué al capítulo 6, versículo 3, llegó un texto que ha sido para mí fundamental toda mi vida.
y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y el Señor me habló muy fuertemente. Yo te he dado todo para que te prepares, para que busques crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en un lugar para madurar con tu esposa, con los recursos necesarios, un tiempo único. Y tu mayor prioridad es ver cuán bueno sos haciendo deporte. En vez de estar conociéndome a mí, quién te trajo aquí, quién te sostiene, es más importante el tenis de los sábados o el básquet de los miércoles o los 2 días de fútbol para demostrar cuán bueno era yo. Evidentemente el Señor me humilló en gracia. Y desde ese momento, a mis 26 años, hace 22 años atrás, fue que el Señor me exhortó y me movió a ser responsable en conocer a su persona y no lo que gira alrededor de él. José Pablo hizo una muy buena introducción con la segunda parte de este versículo 3. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué día no tiene un amanecer? Por más malo que sea el día, por más oscuro, por más soleado, todos los días tiene un amanecer. Y esa es la misma seguridad de la presencia de Dios en nosotros cuando nos dispongamos a buscarle y conocerle a Él genuinamente. Así como sale el sol cada mañana, yo voy a estar ahí. Versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, mas no holocaustos. Cuando nosotros como iglesia lleguemos al punto de conocer la misericordia de Dios, lleguemos a enfocarnos en la misericordia de Dios y procurar el conocimiento de la persona de Dios, todo lo demás va a comenzar, vamos a entender cómo van las cosas colocadas después de esto. ¿Dónde está mi lugar como hombre, como esposo, como padre, como pastor, como trabajador, como miembro de una comunidad? Y voy a entender cuál es la misión a la que estoy llamado. Señor, te conozco y quiero estar contigo porque puedo caer. Pero mientras te conozco, yo quiero y necesito que otros te conozcan, que mi esposa te conozca, que mis hijas te conozcan, que mi iglesia, que mi barrio. Pero va a ser ya no un conocimiento por una presión, sino por un deseo genuino del corazón. Y entender lo que implica buscar la misericordia, conocer la misericordia, hacer la misericordia de Dios y vivir en el conocimiento de Dios. Entonces, le hago 2 preguntas muy sencillas. Número 1, y no me respondan. ¿Está usted, y tome la persona la pregunta, con posibilidades de caer? ¿Es usted vulnerable a caer? Y segundo, ¿cómo entonces está procurando conocer a la persona de Dios día con día? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué rol juega la palabra y la oración cada día en nuestras vidas? Y la responsabilidad que nos genera en nuestros círculos, en la familia, en la comunidad y en la iglesia. ¿Está usted vulnerable a caer? ¿Y cómo está conociendo a la persona de Dios? Padre, en esta mañana oramos agradecidos por tu palabra y porque nos has dejado, Señor, conocer, Padre, a través de la enseñanza que hubo en la epístola de Pedro. Señor, gracias porque ya de antemano nos has dicho, Señor, las cosas. Señor, nos has instruido. Y Señor, estamos sabidos que vendrán falsas voces que nos quieren desviar. Señor, al mismo tiempo, Padre, nos has invitado a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Tenemos el ejemplo en Oseas. Señor, y queremos nosotros disponernos como hijos humildes tuyos, Señor, sabiendo que somos vulnerables y propensos ante una caída, a disponernos, Señor, para ser responsables y diligentes en la búsqueda tuya, Señor. No es un asunto de la iglesia o del instituto o de mi esposa, es mi responsabilidad delante de ti. Te pido, Señor, que ilumines mi comprensión, mi mente, que muevas mi corazón, Señor, para procurar recordar constantemente esa segunda carta de Pedro y enfocarnos, Señor, en el conocimiento de la persona de Dios, quien nos abraza, nos acerca y que también, Señor, nos envía para que podamos ser luz a otras personas. Padre, queremos darte las gracias por todo lo que haces en nuestra vida y por la enseñanza que nos dejas a través, Señor, de la carta de Pedro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.